Dicen que la vida de cada ser humano es una carta escrita por la mano de Dios. Algunos leen la suya con claridad, iluminados por la fe. Otros apenas distinguen las letras, borradas por el llanto y el tiempo. Pero aun cuando el papel se mancha o se arruga, la tinta divina nunca se borra. Esta es la historia de una mujer que perdió todo lo que creía tener: el amor, la confianza, el sentido, y sin embargo, al perderlo todo, descubrió el propósito más alto: servir, amar y creer. No fue una santa ni una heroína. Fue una criatura humana, tan frágil como cualquiera, pero sostenida por una fuerza invisible que solo se revela a quienes caminan en la oscuridad con el corazón abierto. Su nombre fue Isabela, y su historia comienza donde la mayoría cree que todo termina: en el altar, ante un amor que nunca llegó. Muchos la habrían llamado desdichada. Ella, en cambio, aprendió a llamarse bendecida, porque hay almas que nacen en la luz y otras que solo la encuentran después de atravesar la noche. Este relato no pretende convencer a nadie de la existencia de milagros. Solo quiere recordar que a veces los milagros no caen del cielo. Crecen silenciosamente en el corazón de quienes se niegan a dejar de amar. Y si alguna vez sientes que la vida te cierra una puerta, no desesperes. Quizás Dios, en su infinita ternura, ya esté abriendo una ventana a tu eternidad. Dios cierra una puerta, nací bajo el sonido de las campanas de la iglesia del pueblo. Mi madre solía decir que por eso, aún de niña, yo sentía consuelo en el eco del bronce, como si las campanas fueran los latidos del mismo Dios. Crecí entre plegarias y silencios, entre las flores que mi abuela ofrecía al altar y el incienso que subía, como el alma de los fieles, hacia el cielo. Nunca imaginé que un día esas mismas campanas serían testigos de mi ruina. Y también del comienzo de mi redención. El día de mi boda amaneció con una luz tan pálida que parecía que el sol dudaba en salir. El aire olía a nardos y promesas, y mi corazón latía con la fe de quien cree haber encontrado su destino. Me vestí lentamente, saboreando cada gesto, como si al alisar el encaje estuviera tocando un sueño. Recuerdo cómo temblaban mis manos al sujetar el ramo. No era miedo, era gratitud. «Gracias, Señor», murmuré, «por haberme permitido amar». La iglesia estaba llena. Los niños del coro ensayaban sus voces puras y las mujeres mayores susurraban bendiciones. El sacerdote me sonrió con la ternura de un padre. Todo era perfecto, hasta que el reloj marcó la hora. Y él no llegó. Primero esperé con paciencia, luego con ansiedad. Finalmente con un silencio tan profundo que podía oír mi propio corazón quebrarse. No hubo carta, ni mensaje, ni explicación, solo la ausencia. Recuerdo haber mirado al crucifijo del altar. «¿También tú me vas a abandonar?», pregunté sin voz. Salí de la iglesia antes de que la compasión de los demás me destruyera. Caminé descalza por el empedrado, con el vestido blanco manchando de polvo mi vergüenza. El cielo, que antes me parecía tan sagrado, me pesaba ahora como una cúpula cerrada. Esa noche no dormí. Frente al espejo me vi como una sombra vestida de novia. Me arranqué el velo y lo dejé caer como quien se desprende del alma. Entonces lloré, pero no por él. Lloré porque ya no sabía quién era, ni qué quería Dios de mí. Al amanecer, tomé una decisión. Empaqué mi vida en una maleta y dejé atrás el pueblo. No tenía destino, solo un deseo: encontrar un lugar donde el silencio no doliera tanto. Subí a un carruaje que se perdía entre montañas. Llevaba conmigo una sola oración: «Señor, no me devuelvas lo perdido. Enséñame para qué lo perdí». El viaje fue largo, y el paisaje cambiaba como un suspiro de Dios. Valles cubiertos de neblina, pueblos dormidos, campos dorados. Finalmente llegué a un pequeño poblado escondido entre colinas. Tenía una iglesia vieja, una plaza con un pozo y un aire de eternidad. Allí me quedé. Al principio nadie me preguntó nada. Una anciana llamada doña Elena me ofreció hospedaje y té caliente. No quiso saber mi historia, y ese silencio fue mi primera misericordia. Pasaban los días, y cada mañana iba a misa temprano, no para pedir, sino para escuchar. En el crujido de los bancos y el murmullo de las oraciones, comencé a sentir de nuevo la presencia de Dios. Una tarde, mientras caminaba por un sendero junto al bosque, oí un llanto. Era débil, casi como el gemido del viento. Seguí el sonido y lo vi. Un niño pequeño, de no más de 3 años, cubierto de barro, temblando bajo la lluvia. Supe de inmediato que nadie lo esperaba. Me arrodillé y lo tomé en brazos. Estaba frío, pero vivo. Sus ojos, grandes y oscuros, me miraron sin miedo. Lo envolví en mi chal y corrí hacia el pueblo. El médico dijo que sobreviviría, pero que necesitaba cuidado y calor. Nadie lo reclamó.
Nadie lo conocía. Era un hijo del azar o de la providencia. Decidí quedármelo. No sé si fue un acto de locura o de fe, pero cuando lo miré dormir aquella noche sentí algo que no conocía, una paz serena, una ternura sin origen. Le puse por nombre Mateo, porque en hebreo significa regalo de Dios. Los primeros meses fueron difíciles. No tenía experiencia ni dinero, solo amor. Trabajaba cosiendo para las mujeres del pueblo, y con lo poco que ganaba, alimentaba a Mateo. A veces, al verlo reír, pensaba que quizá Dios me había devuelto en forma de niño todo lo que la vida me quitó. El tiempo pasó, y Mateo creció como crecen los lirios del campo, sin exigir nada, confiando en la luz. Aprendió a rezar antes de dormir y a dar gracias incluso cuando no entendía por qué. Cada noche, mientras lo observaba, recordaba aquel día en la iglesia. Comprendí que si aquel hombre no hubiera huido, nunca habría encontrado este propósito. El amor que pedía a un hombre, Dios me lo dio en un niño. Así comenzó mi segundo nacimiento. Poco a poco, otros niños llegaron, huérfanos, abandonados, perdidos. La gente del pueblo decía que mi casa tenía una luz que no se apagaba, y tal vez era cierto. No había reglas, solo un mandamiento. Nadie debía temer. Les enseñé a leer, a rezar, a cantar. Les hablé del amor de un Dios que no castiga, sino espera. Mateo se convirtió en mi ayuda, mi fuerza, mi hijo del alma. Cuando cumplió 10 años ya cuidaba de los más pequeños. Recuerdo una noche en que me dijo, «Mamá, ¿por qué lloras cuando rezas?» Y yo respondí, «Porque a veces las lágrimas son el idioma que Dios entiende mejor». Con los años abrimos un pequeño taller de costura y una escuela improvisada. Los vecinos ayudaban, los niños estudiaban y la casa se llenó de risas. Algunos días me sentaba frente a la ventana y pensaba, aquí está el milagro. La vida no dejó de probarme. Hubo enfermedades, carencias, inviernos duros, pero siempre había pan en la mesa y esperanza en los ojos. Y cada vez que algo me faltaba llegaba justo a tiempo. Una bolsa de trigo, una manta, una visita inesperada. Nunca más dudé de la providencia. Mateo creció alto y sereno. Un día me pidió permiso para ir al seminario. Quería servir a Dios. Lloré, pero no de tristeza. Vi en él el fruto de un amor que no nació de la sangre, sino del alma. Antes de partir me abrazó y me susurró, «Tú me enseñaste a creer en los milagros». «No, hijo», le respondí. «Tú fuiste mi milagro». Pasaron los años. Mi cabello se volvió blanco como la cera de las velas. Mi cuerpo ya no obedecía, pero mi fe era más fuerte que nunca. Mateo regresaba cada tanto, vestido de sacerdote, trayendo consigo niños, ancianos, viajeros. Decía que mi casa era un refugio, un lugar donde Dios descansaba entre los hombres. Un atardecer, mientras el sol se hundía detrás de las colinas, me senté frente a la ventana. Afuera los niños jugaban. Adentro el aire olía a pan recién horneado. Cerré los ojos y comprendí. La puerta que cerró aquel día en la iglesia no fue un castigo, fue el comienzo de mi llamado. Dios me arrancó del altar para llevarme a otro. El altar del servicio, de la compasión, del amor sin nombre. En la última carta que escribí a Mateo le dejé estas palabras. No llores por mí. Yo ya estoy donde siempre quise estar, en el corazón de Dios. Recuerda que los milagros no se piden, se reconocen, y cuando creas que una puerta se cierra, busca la ventana por donde entra su luz. Esa noche el viento movió las campanas de la iglesia. Sonaron como el primer día, pero esta vez no anunciaban dolor, sino descanso. Sonreí, porque al final entendí que Dios nunca me abandonó. Solo me llevó por un camino más largo para enseñarme a amar de verdad.